Oración del Papa Pío IX a la Virgen de Luján. Helo aquí postrado, ante esa esfinge milagrosa y pía, testimonio el más puro y acabado del amor poderoso de María, prueba maravillosa y elocuente de la bondad del Dios omnipotente. De extranjeras gestiones llegó en hora feliz a nuestro consuelo, do recibo altas bendiciones de la graciosa emperatriz del cielo, que de Luján en la modesta villa por sus mercedes prodigiosas brilla, y helo a sus pies de hinojos, en el místico y piadoso arrobamiento, vueltos a ella sus amantes ojos, que traslucen de su alma el sentimiento, mientras se agita su fervoroso seno, de vivo gozo y entusiasmo lleno. Y la excelsa señora, antes que reina madre compasiva, que solicita atiende a quien le implora, de su plegaria humilde y expresiva, las peticiones íntimas le alcanza, y con 1000 dones colma su esperanza. Mas, ¿por qué su semblante demuda la emoción? ¿Por qué sus ojos brillan con luz extraña y fulgurante, mientras prosigue sus oraciones de hinojos, sin desviar ni un momento la mirada de la imagen insigne venerada? Tal vez vierte en el alma de su devoto fiel santas dulzuras la Virgen de Luján, gloriosa palma, mostrándole en las lúcidas alturas la que premió será en los embates, que sufrirá por Dios en 1000 combates, tal vez la magna y bella dignidad que el Eterno le prepara en el seno magnánimo de aquella que jamás su pureza mancillará, porque es del Cristo la divina esposa, presiente ve en imagen misteriosa, en la augusta presencia de nuestra amable y tierna protectora, bebe a raudales sobrehumana ciencia, de la que ella, dulce escanciadora, sí, quien de los apóstoles maestra fue su admirable institutriz, se muestra, y su piedad infinita, y en su alma del Espíritu Divino los dones sacratísimos derrama, y su noble altísimo destino le descubre al que lejos de sus lares vino a olvidar ante ella sus pesares. Oh dichoso viajero, feliz afortunado peregrino, tú siendo en estas playas extranjero, supiste arrebatarle al argentino de la flor que embellece a sus vergeles el aroma balsámico y las mieles. Sí, la casta paloma que su nido en Luján ha fabricado distingue al hijo de la angusta Roma con las finezas de su amor sagrado, y en tanto que le halaga y le consuela, quién sabe qué misterios le revela. Oh, muros respetables del santuario famoso de María, confiadme los coloquios inefables que oísteis conmovidos aquel día, y al escucharos de mi ira agreste, brotará luego un canto celeste. Cuán tierna y prolongada es la oración del Hijo reverente, que de su madre en la morada ve el tiempo deslizarse blandamente, sin que le deje de un pesar la huella, sin que le robe una esperanza bella, si quien en fausto día llenó el orbe de gozo inconmemorable, la pureza aclamando de María, en un dogma, tal vez el más amable, que en nuestra excelsa región se admira, ante la Virgen de Luján se inspira.